Bienvenidos a Contracara, muy buenas noches. Hay varios temas sobre la mesa. El día de ayer, durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador anunció que en diciembre va a ser inaugurada la Farmaciototota, la superfarmacia, que va a albergar todos los medicamentos del mundo mundial. ¿Escucha el presidente? Vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Esa gran farmacia, ese gran almacén, va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. Vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia, en diciembre. Bueno, ya lo veremos, platicamos en un momento con Andrés Castañeda y además también platicaremos sobre el pleito de López Obrador que trae con la Corte, con Miguel Alfonso Mesa. Oiga, pero en temas internacionales, una buena noticia en el Medio Oriente, un cese temporal al fuego para negociar rehenes en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas. Es Benjamín Netanyahu. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. Bienvenidos, yo soy Luis Cárdenas y esto es Contracara, solo en Heraldo Televisión. Comenzamos. Bienvenidos a Contracara, hoy tenemos varios temas sobre la mesa y comenzamos con el de la Farmaciototota del presidente López Obrador, una nueva idea para el abasto de medicamentos. Aquí sobran ideas, pero de verdad lo que falta son medicamentos. Para platicar sobre este asunto le aprecio muchísimo a Andrés Castañeda, él es coordinador del colectivo Causas de Salud y Bienestar con Nosotros. Gracias, muchísimas gracias Andrés por tomarme la comunicación aquí en Contracara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué opinión te merece la Farmaciototota? Pues bueno, a ver, en principio creo que es una manera de reconocer que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer en términos del acceso a los medicamentos y que, pues bueno, es una ocurrencia. El mismo presidente cuando da la idea, por primera vez dice, pues el otro día, casi mientras dormía, mientras me bañaba, se me ocurrió, ¿no? La idea de crear una farmacia donde hubiera todas las medicinas del mundo, ¿no? Y, a ver, en principio la idea no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque tiene que haber un buen mecanismo de adquisición, tiene que haber el dinero, tenemos que saber qué se necesita, ¿no? Esos pasos previos. Y una vez que se compra, pues sí, tener un almacén, digamos un almacén central donde estén todas las medicinas es en principio una buena idea, pero no es suficiente tampoco porque necesitamos tener resuelto el tema de la distribución y que la medicina esté en donde el paciente lo necesita, ¿no? Es decir, en las clínicas y en los hospitales. No es como que uno pida la medicina y desde la superfarmacia se vaya a mandar a todos los lugares del país. Así no es como va a funcionar. Si tiene que haber los medicamentos, sí, puede ser en 1, 2, 3 almacenes, los que sean necesarios, pero que al final, cuando las y los pacientes necesiten sus medicinas, estén ahí.
Porque, a ver, la bronca no es la falta de lugares para guardar las medicinas, ¿no? O sea, la bronca es que no hay medicinas. O sea, no sé si no se han comprado, no sé si se está ahí atorando algo con las compras consolidadas, si no hay una organización. ¿Qué sucede? Yo creo que, bueno, pues el problema no es tener dónde guardarlas en dado caso. Sí, sí, sin duda. A ver, el almacenamiento representa un reto y, Claro. sí, ¿no? También hay que resolver eso. Pero bueno, a ver, creo que esta idea de la superfarmacia, o podríamos llamarle un almacén central para el IMSS Bienestar OPD, ahora este nuevo modelo de atención que se va a encargar de brindar la atención a las personas sin seguridad social de 23 estados, pues sí, una farmacia central o un almacén central que permita, digamos, coordinar el abasto en las farmacias de cada clínica y hospital de este nuevo modelo, pues no es una mala idea. Pero bueno, falta resolver todavía muchas cosas antes y para eso pues tenemos que terminar de definir un modelo de adquisición, un sistema, ¿no?, de abasto en general que funcione. Creo que, a ver, ahí va caminando, están proponiendo un modelo similar al que tenía el IMSS, que funciona, que funcionaba, ¿no? O por lo menos antes de 2019 funcionaba bien. Después tuvimos un desabasto muy importante que hemos documentado desde el colectivo Cero Desabasto y desde el Observatorio Ciudadano de Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud. Pero bueno, pareciera que ya a mediados de este año se ha venido regularizando, llegamos a niveles de surtimiento similares a los que teníamos en el 2017-2018, lo cual es una muy buena noticia, pero ahora el próximo año vuelve a cambiar el modelo de adquisición porque antes lo ejecutaba el INSABI desaparece y ahora la Secretaría de Salud será a cargo. Entonces hay que estar ahí muy pendientes desde la ciudadanía, desde las y los profesionales de salud, para no permitir que vuelva a caer el nivel de abasto. Claro. y que continúe mejorando, ¿no? Porque todavía tenemos mucho que hacer. Oye, dime algo, ¿qué opinión te merecen los militares? Otra vez los militares en el control del abasto de medicamentos, de distribución de medicamentos, una vez más el asunto de soldados, pues haciendo tareas que uno pensaría podrían hacer los civiles. Sí, a ver, mira, creo que ese es un tema que rebasa lo técnico, ¿no? Creo que técnicamente pues, el personal del ejército hace un trabajo maravilloso y sí, si uno va a un almacén del ejército está impecable, ¿no? O sea, claro. En ese sentido, a ver, no podemos decir que no lo hacen bien. El problema es, al final, creo que las razones por las que eso es negativo van más allá del tema de salud o del tema práctico, sino representa un tema mucho más político. Sí, y sin embargo, el surtimiento, por ejemplo, de Sedena, ¿no? Del mismo subsistema de Sedena, de los derechohabientes de las familias del ejército, ha venido cayendo también del abasto. Entonces, tampoco necesariamente es que en el ejército no haya habido problemas. También ha habido desabasto en el sistema de salud de la Marina y del ejército. Entonces, no nada más es bueno que lo hagan ellos porque lo hacen bien. Bueno, sí, pueden ser que lo hagan bien. Creo que hay implicaciones políticas más allá de lo técnico, pero yo me quedaría, o un poco creo que lo que me toca, claro, es decir, no es suficiente, ¿no? O sea, el tener personas que lo hagan bien no es suficiente, necesitamos un sistema, un modelo que garantice que no falten las medicinas, necesitamos un plan a largo plazo con la participación de todos, de quienes los venden, quienes los producen, quienes los distribuyen, pacientes, profesionales de salud, y esa política farmacéutica nacional no la tenemos en el país, nunca la hemos tenido, y creo que quien venga, ¿no? quien llegue en la próxima administración, en esta administración ya no va a dar tiempo y tienen que resolver un montón de cosas, pero la próxima administración, con superfarmacia, sin superfarmacia, como sea, necesitamos esta política farmacéutica nacional. Oye, cierro preguntándote el asunto de la producción de medicamentos en nuestro país. Digo, siempre ha habido una escasez, pero México pues tiene una gran producción de medicinas, tiene laboratorios, tiene fábricas. ¿Qué pasó en esta administración? Pareciera que han sido un poco castigadas o mucho castigadas estas famosas farmacéuticas acusadas de corrupción. Probablemente hubo esa corrupción, pero pues francamente hasta el momento no se ha probado absolutamente nada. Las castigaron sin haberles probado nada. ¿Cómo está el tema de la producción de medicamentos locales aquí mismo en nuestro país? Mira, creo que hay ahí una maravillosa oportunidad. La industria farmacéutica en México es una gran tierra fértil, diría yo, porque tenemos empresas, tenemos mercado, tenemos personal capacitado, ¿no? Tenemos todo para hacer potencia, ¿no? Así de claro, ahora con el nearshoring pues pudiéramos aprovecharlo, ¿no? Y no solamente
tener medicamentos baratos y de calidad en México, sino poder exportarlos a Sudamérica, inclusive a Norteamérica. Creo que ahí hay un gran espacio, pero lo que ha pasado, tú preguntas, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que la respuesta más concreta es incertidumbre. Si hay incertidumbre en el mercado, yo no sé cuánto se va a comprar, nadie sabe cuánto se va a necesitar, no sé quién me lo va a comprar, quién me lo va a pagar, ¿no? O sea, ahora está pasando, ¿no? Las deudas que había del INSABI, si el INSABI desaparece, ¿quién las va a asumir? ¿El IMSS Bienestar? ¿Quién me da esas garantías? Esta incertidumbre no ayuda en nada al desarrollo de ninguna industria, y creo que es el caso de la industria farmacéutica. En la medida que haya mucho más certidumbre, mucho más reglas claras, mucho más regulación, mucho más transparencia, vamos a poder tener una mucho mejor industria, mejor acceso a los medicamentos, y no solamente beneficiar el sector salud, sino el sector industria en general. Andrés Castañeda, te aprecio muchísimo que me hayas regalado estos minutos esta noche aquí en Contracara. Gracias. A ustedes, hasta luego. Bueno, pues pasamos a otro tema. Por unanimidad, el Pleno de la Corte desechó como notoriamente improcedente la solicitud que había de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, o sea, del presidente, para que el ministro Javier Lainez se declarara incompetente, impedido de participar en la resolución de impugnaciones en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. La neta es que el tema es bastante complejo y para mí es un verdadero honor poder platicar esta noche con Miguel Alfonso Mesa al respecto del tema y pues tratar de dar un poquito de luz en este tema. Miguel, te saludo con mucho gusto. Gracias por tomarme esta comunicación aquí en Contracara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Hola Luis, un gusto, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo. Oye, a ver, ¿qué te parece si vamos primero? ¿Nos explicas qué pasa con los fideicomisos de la Corte? Al final desaparecieron, entiendo, por el tema del presupuesto, pero realmente no han desaparecido. Esos casi 15,000 millones de pesos, una cosa por ahí, siguen estando, digamos, en estos momentos en una especie como de limbo legal. ¿Qué pasó con esa lana? Mira, hay que hablar primero del contexto. Este gobierno ha atacado a todos sus contrapesos. En la Constitución hay 20 contrapesos constitucionales. La Suprema Corte es solo uno de ellos, y entre las formas en las que este gobierno ha atacado a esos contrapesos, que lo que hacen es controlar que el poder se ejerza respetando los límites que establece la Constitución, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es uno de los muchos órganos que han sufrido recortes presupuestales. El INE también tiene recortes presupuestales para el siguiente año, que es año electoral. El Tribunal Electoral también tiene estos recortes. Y bueno, antes de que se discutiera en la Cámara de Diputados cuánto dinero le iban a dar a cada uno de estos contrapesos, el Poder Ejecutivo y Morena aprobaron una reforma en la que aprobaron la desaparición de varios fideicomisos del Poder Judicial. Los fideicomisos simplemente son una herramienta financiera donde pueden tener recursos públicos para administrarlos de mejor manera. De hecho, algo que criticaba el gobierno es que estos fideicomisos les generaron rendimientos. Pues bueno, eso solo implica que fueron manejados de manera correcta por el Poder Judicial y que no solo no se estaba acabando el dinero que estaba allá adentro, sino que incluso por la manera en que lo administraban financieramente, estaba creciendo ese dinero, ¿no? Entonces lo que hicieron fue desaparecer estos fideicomisos que tienen un valor de 15,000 millones de pesos. Lo que pasó fue que se presentó una acción de inconstitucionalidad, y en las acciones de inconstitucionalidad y en cualquier otro tipo de juicio, en un juicio de amparo, en una controversia constitucional, hay la posibilidad de suspender lo que se está impugnando. Porque si no suspendes lo que se está impugnando, pues entonces va a terminar el juicio en 1 o 2 años y ya no va a tener razón de ser, porque lo que estabas intentando detener para protegerte, pues ya va a haber sucedido, ¿no? Entonces, este es el limbo en el que están. Hay una acción de inconstitucionalidad, está suspendida por ahorita la desaparición de los fideicomisos, y por lo tanto, pues no ha desaparecido este dinero. Pero tampoco los tiene el Poder Judicial en este momento, ¿o sí? O sea, ahorita podría hacer uso, disponer de esos 15,000 millones, o estar en una especie de congeladora. Sí, los sigue pudiendo utilizar, pero ahí el tema también es, a ver, en otros casos,
pensemos en el crimen organizado, ¿no? Cuando les congelan cuentas bancarias, obtiene la persona que le congelaron las cuentas una suspensión y lo que suelen hacer pues es sacar ese dinero de ahí, llevárselo a otro lugar para que ya no se los puedan bloquear. Acá la verdad es que pues está suspendido y se siguen utilizando, pero se utilizan no se está agotando el recurso, ¿no? Es decir, no es que cuando se quite esta suspensión, cuando se concluya el juicio, ya se van a haber llevado el dinero a otro lugar, porque no se lo pueden llevar a ningún otro lado. Ahí están los fideicomisos públicos. Pero lo que sí es los trabajadores que tienen derechos laborales, que tienen algunas prestaciones médicas, los juzgadores que mandan a vivir a otros lugares del país para impartir justicia, no sé, en un tribunal, en una región tal vez peligrosa de México, que obtienen un lugar en el cual puedan vivir derivado de estos fideicomisos, esos derechos se mantienen protegidos por ahora. Y esto no significa que no haya habido una afectación todavía. Ya hay funcionarios judiciales que, digamos, un poco anticipándose el Consejo de la Judicatura, pues ha ajustado algunos gastos y ya ha empezado a haber cierta pérdida de derechos laborales que ya tenían ganados. Yo, en mi caso concreto, tengo un conocido en la Suprema Corte que recibía varios, digamos, derechos laborales por cuestión de, por ejemplo, que hay una persona enferma en su familia que ha dejado de recibirlas a partir de estos cambios porque el Poder Judicial, pues sí, se ha apretado el cinturón. Ahora, vamos al otro tema. Está este asunto del limbo legal en el cual están los fideicomisos. Y yo te quiero preguntar, Miguel, ¿qué sucede ahora con Álvarez Maínez? ¿Qué pasa con el ministro Javier Lainez, perdón, porque lo quieren impedir? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el argumento que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, la Consejería Jurídica, la Presidencia de la República, para decir con este ministro no? Ahora sí, ¿qué traen contra Lainez? Hay que ir un pasito adelante antes, creo, porque es bien importante quién promovió este recurso, ¿no? Dentro de cualquier juicio, como parte, tienes el derecho a decir, este juez que me tocó, o en este caso este ministro que me tocó, no es imparcial y por lo tanto debe declararse impedido para conocer mi caso. En este caso, lo que pasó fue que la consejera jurídica del presidente promovió un recurso diciendo que el ministro Lainez no era imparcial por las resoluciones que ha tomado en el pasado, por ser parte del propio Poder Judicial de la Federación, que es el que se está viendo afectado por la desaparición de los fideicomisos. Ahí sí hay un dilema, digamos, interesante en nuestra teoría constitucional, que es quién vigila a los vigilantes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando la Suprema Corte es la encargada de proteger la Constitución y una violación a la Constitución está afectando a la propia Suprema Corte? Bueno, esos dilemas se han discutido por siglos, pero la respuesta ha sido, pues la Corte no puede dejar de hacer valer la Constitución. Entonces, estos argumentos de que el ministro, por ser parte del Poder Judicial y por haber tomado resoluciones favorables a la independencia judicial en ocasiones anteriores, está impedido para resolver este caso, pues llevaría al absurdo de que nadie puede resolver sobre la desaparición de los fideicomisos. Y entonces nadie estaría facultado para resolver o más bien para proteger a la Suprema Corte frente a una violación de la Constitución, porque la Suprema Corte tendría que atarse de manos cada vez. Pero daba estos pasitos un poquito antes porque la consejera jurídica ahora es candidata para ser ministra también de la Suprema Corte. Entonces, pues igual de conflicto de interés tendría una y otra parte, ¿no? Que ella aspira a estar dentro de la Suprema Corte, que ahora está en el Poder Ejecutivo y que está intentando evitar que la Corte se defienda a sí misma, pues es un absurdo. Totalmente. Dime algo, esa es la razón por la cual se impedía al ministro, o sea, la consejera jurídica, concretamente la Presidencia de la República, y para irnos pues más concreto, el presidente López Obrador consideraba que no era imparcial, basándose concretamente en qué, en los fallos anteriores, en que dice que siempre está en su contra. ¿Cuál era el argumento de López Obrador contra el ministro?
Sí, podemos ver como dos lados del argumento, ¿no? Por un lado, su trayectoria personal, que reiteradamente, según la presidencia, ha resuelto en contra de algunas iniciativas del Poder Ejecutivo, como han sido, por ejemplo, el Plan B electoral que se invalidó en la Suprema Corte, como han sido otros casos, y también el tema más de cómo está diseñado nuestro sistema constitucional, ¿no? Okay. Que él es parte del propio Poder Judicial y de la propia Suprema Corte que se está viendo afectada por la desaparición de los fideicomisos y que como tal, pues no puede ser juez y parte en este caso. Pero te digo, eso llevaría al absurdo de que nadie lo puede resolver. Y por otro lado, en realidad, los derechos de los ministros no están en juego acá. Acá no tiene un interés personal el ministro Lainez porque la desaparición de los fideicomisos no le está tocando ningún derecho laboral de él, no está tocando el nivel de su sueldo, no está tocando ninguna cuestión por el estilo, más bien afecta a magistrados y juzgadores que están en un nivel inferior jerárquicamente que la Suprema Corte. Miguel, tú eres muy consciente de la complejidad del tema que puede ser para alguien que no es experto en derecho, que no conoce el asunto. Para la mayor parte de mexicanos, y perdón, pero hay una mayor parte de mexicanos pues, que se van con una narrativa extremadamente sencilla. Yo quiero ponerte esta narrativa sobre la mesa y que me expliques el por qué sí o el por qué no. Les quitan los fideicomisos y el mismo Poder Judicial se regresa a los fideicomisos. Esta es la narrativa que va a venir de Palacio Nacional, es la narrativa política y es la narrativa que por desgracia se queda una gran parte de la población. ¿Cómo explicar que no es tan así? ¿Cómo decirlo en palabras simples? ¿Cómo enseñar que esto pues tiene muchísima mayor complejidad? Políticamente van a decir, ahí están los ministros, ahí está el Poder Judicial, que termina siendo juez y parte, que termina regresándose el dinero porque no se lo quiere dar al pueblo bueno y sabio. ¿Cómo combatir esa narrativa que está ahí, se quiera o no se quiera ver? Claro, mira, por un lado, creo que la discusión está planteada de una manera tramposa desde un inicio. No es el Poder Judicial el único poder que tiene recursos públicos para operar. Todos los órganos de gobierno en México tienen recursos públicos para operar. Lo que pasa es que los primeros que tienen todas esas grandes bolsas son los órganos del Poder Ejecutivo, del presidente. Es la Secretaría de Marina, es la Secretaría de la Defensa Nacional, es la Guardia Nacional, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues evidentemente todas esas secretarías, todos esos, digamos, bracitos del presidente deben tener recursos para pagarle a sus empleados. Acá es lo único que está sucediendo, de acá no se pagan, digamos, viajes al extranjero como lo ha hecho el secretario de la Defensa Nacional, que le paga a su familia. No es dinero que manejan discrecionalmente los ministros ni los funcionarios del Poder Judicial. Cada uno de esos fideicomisos está etiquetado para una finalidad. Y si nos ponemos a revisar cada uno de ellos, todas esas finalidades son perfectamente válidas. Es para pagar pensiones, para pagar servicios médicos, para pagar dónde van a vivir los funcionarios judiciales que mandan a vivir a otro lugar que no es su lugar de origen. Son gastos operativos del Poder Judicial. Lo único que está protegiendo el Poder Judicial es pues, que no le quiten ese recurso con el que paga sus gastos operativos, porque ¿qué pasa si se queda sin esos recursos? Pues desaparece una buena parte del Poder Judicial. En México se gasta muy poquito dinero en que tengamos juzgados, por eso también es tan inaccesible la justicia a veces. Entonces, Tengo un problema en la comunicación con Miguel. Perdóname, sí. Miguel, tenemos un problema ahí con la comunicación. Nos hablabas hace un momentito sobre este asunto de que pues no es el único, el Poder Judicial, el que recibe los recursos. Yo quisiera ahondar en esta pregunta. ¿No es el Poder Judicial el que va, a final de cuentas, a regresarse el mismo dinero, a regresar el mismo dinero del Poder Judicial? Entiendo la complejidad del caso, pero claro, pues ahí está la narrativa, ¿no? Sí, mira, sí lo es.
O sea, sí es el propio Poder Judicial. Es uno, te digo, no quiero como poner discusiones muy teóricas en la mesa, pero el Poder Judicial resuelve sobre violaciones a la Constitución y existen estos casos límites, tanto en México como en otros países, que pues al Poder Judicial le toca resolver sobre una violación a la Constitución que afecta al propio Poder Judicial, ¿no? Digamos, la única respuesta que podría haber a esto es que tuviéramos un tribunal que revise las violaciones a la Constitución que afectan a la Suprema Corte y luego otro tribunal encima que revise las afectaciones a ese segundo tribunal. Es decir, tendríamos que hacer una cadenita de jueces sacados por todos lados para que nunca se dé este caso, ¿no? Pero bueno, es un caso que se da en nuestro sistema legal y en todos los sistemas legales del mundo. Los ataques al Poder Judicial tienen que ser resueltos por la propia Corte. Pero a ver, aquí hay otra cosa. La Corte sabe que el presidente es mucho más poderosa que ella. Y también sabe que el Congreso es mucho más poderoso que la Corte. Entonces, no se puede defender, digamos, no se puede poner al tú por tú nada más, sino que tiene que negociar y hacer algunas concesiones, aunque estén violando la Constitución, aunque estén violando los derechos de los funcionarios judiciales. Es por eso que se han tenido que amarrar el cinturón e incluso la ministra Piña en algún momento, ante una provocación del presidente, que proponía transferir estos recursos a Acapulco para apoyar a los damnificados, la ministra dijo que estaba dispuesta a abrir el diálogo para poder lograr eso. Cuando el presidente y su mayoría en el Congreso no destinaron un peso en el presupuesto del siguiente año para apoyar a estas personas, ¿no?, que fueron afectadas en Acapulco. Entonces, más bien, lo que estamos viendo es un ataque donde el presidente puso a la Suprema Corte contra la espada y la pared. La puso en un caso límite, donde pues la única que puede resolver es la Suprema Corte. Y sí, o sea, si alguien está viendo esto y se queda todavía con la impresión de que le hace un poco de ruido, cree que puede estar mal que el Poder Judicial se regrese esos recursos, pues me parece que está igual de mal que el presidente y su mayoría en el Congreso digan, ¿saben qué? Vamos a suprimir a un contrapeso, vamos a hacerlos chiquitos para que no puedan defender la Constitución quitándoles dinero, ¿no? Y quitándoles pensiones y quitándoles sus servicios médicos, y entonces vamos a apretarles las tuercas hasta que no cumplan con su papel de defender la Constitución y nos aprueben todos nuestros proyectos. Eso es lo que está pasando, es una extorsión al Poder Judicial, poniéndolos contra la espada y la pared, y pues sí, en una situación límite donde sí se ve mal que ellos resuelvan su propio caso, pero pues así es la única alternativa que existe en México y en todos los demás países. Déjame cerrar nada más con un comentario. ¿Qué opinas de las candidatas? La siguiente semana, ya señaló por ahí Eduardo Ramírez, viene la discusión. Sabemos que si 2 veces se rechaza en el Senado, si no se logran las 2/3 partes, la mayoría calificada, pues el presidente va a poder designar a quien se le pegue la gana. ¿Qué opinión te merece la hermana de Batres, la hermana también, pues ahí de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la misma consejera jurídica? ¿Qué dices? Mira, yo pienso que no es viable rechazar la terna, porque al final de cuentas la última palabra la tiene el presidente. Si le rechazan la terna una vez y una segunda vez, él va a poder elegir a la persona que él quiera para que ocupe el puesto que quedó vacante en la Corte, porque renunció el ministro Saldívar para unirse al proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues la verdad es que el Senado ahorita está en una encrucijada. De hecho, se acaban de aprobar hace ratito las reglas con las que se va a elegir a las nuevas ministras, y en esas reglas se previó que van a comparecer ante el Senado, pero que no va a haber posibilidad de hacerles preguntas ni de debatir cuando comparezcan. Entonces, pues la verdad es que es una
digamos, una violación abierta a la Constitución, tras otra violación abierta, tras otra, tras otra. A final de cuentas, creo que lo único bueno que se puede rescatar, y que pues lo digo también irónicamente, es que el ministro Arturo Saldívar ya era un ministro militante de Morena. Y es ese puesto vacante el que se está cubriendo ahora. Si no se cubriera... Si no se cubriera ahorita, se hubiera cubierto el siguiente año y lo hubiera designado, pues quién sabe, ahí sí no quiero especular sobre quién va a ganar ese puesto, pero acá son importantes los números. Hay 3 votos en el Congreso, en la Suprema Corte, que son consistentemente a favor de Morena. 2 de las ministras que designaron y la nueva ministra que van a designar. Pero esa votación ya existía antes con el ministro Saldívar, ¿no? Entonces, creo que todavía en la Suprema Corte nos quedan 8 ministros y ministras que van a tener la posibilidad de resolver las cosas no en contra de Morena, sino simplemente de manera imparcial. Entre estas 3 candidatas, María Estela Ríos González, Berta María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, entiendo que no quieres especular sobre quién sería, las estamos viendo en pantalla en estos momentos. Repito, María Estela Ríos González es la actual consejera jurídica del presidente, Berta María Alcalde Luján, bueno, pues tiene su credencial, tiene su trayectoria, pero también llama la atención que es la hermana de la secretaria de Gobernación, y Lenia Batres Guadarrama, la hermana de Martí Batres, el actual jefe de gobierno sustituto. Entre estas 3, insisto, sin especular sobre quién será, no será, pero con el conocimiento de sus perfiles, sus trayectorias, etcétera, ¿hay alguien que te parezca más apto o alguien que te parezca menos apto, menos apta? Sí, mira, la que me parece menos apta es la actual consejera jurídica, porque desde afuera ya está intentando boicotear el funcionamiento de la Suprema Corte, queriendo que... Me parece que desde ahora ya está demostrando que su función es boicotear a la Suprema Corte. Y por otro lado, tal vez quien podría ser mejor opción para ocupar este puesto es Luján, la hermana de la secretaria de Gobernación, aunque hay ese parentesco, como tú bien lo dices, tiene una trayectoria profesional respetable, ha hecho cosas buenas antes, pero digo, esperemos que al menos no sea el ministro, el puesto de la consejera jurídica el que sea electo por el Senado, porque si desde ahora hay un boicoteo afuera, pues también lo habrá adentro. Te aprecio muchísimo que me hayas regalado estos minutos aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Gracias, muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues así las cosas en el marco del pleito que se traen en la Suprema Corte y en el Poder Judicial. Ya veremos en qué acaba. Oiga, pero cambiando el tema, una muy relativamente buena noticia en medio de una guerra que ha azotado el Medio Oriente en las últimas semanas y que ha dejado más de 15,000 muertos. Se ha declarado temporalmente un cese al fuego para tratar de negociar por los rehenes que tiene en su poder el grupo terrorista Hamas. Para platicar sobre este tema, le aprecio muchísimo a Marwan Soto, especialista en temas del Medio Oriente, que nos tome esta comunicación. Marwan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué honor platicar contigo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Oye, cuéntanos un poco primero, ¿qué opinión te merece pues este conflicto que inicia con un ataque terrorista fortísimo por parte de Hamas, ahí a unos kilómetros de la Franja de Gaza, y luego una reacción que para muchos, incluyendo la misma ONU, el mismo secretario Guterres, ha sido desproporcionada, ha sido muy fuerte, ha sido muy dura? ¿Qué nos dices, Marwan? A ver, Hamas, cuando hace el atentado del 7 de octubre, rompe todos los límites, tanto de este conflicto, un conflicto que lleva 70 años, y al mismo tiempo rompe todos los límites de cualquier tipo de conflicto, ¿no? Con el tipo de secuestros que hizo, la brutalidad con la que entró al kibutz, las estrategias que empleó y demás. Después, la respuesta que se ha dado por parte del gobierno de Netanyahu se suma a una práctica que tiene el Estado de Israel, solo que llevada a límites que tampoco tenían. Se exacerba la política y la práctica del castigo colectivo,
castigo colectivo que aparte está fuera de también todo derecho internacional y ha ocasionado las cifras de muertes que acabas de decir, al mismo tiempo la destrucción absoluta de la franja de Gaza. Pero al mismo tiempo abre la puerta para la siguiente tragedia, que es la tragedia política, que es la imposibilidad de solución. Se ha dicho mucho alrededor de estas últimas 7 semanas, se ha reiterado la idea de los dos estados, tratando de retomar un poco las nociones salidas del acuerdo de Oslo en principio de los años 90, lo cual en este momento, después de la incursión de Israel, es absolutamente improbable o es muy complicado pensar en que eso tiene algún sentido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con la tregua? Es una tregua de 4 días negociada por distintos actores, entre los que está obviamente Israel y Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar. Aquí es importante delimitar cuáles fueron los actores de este acuerdo y las razones de los acuerdos. Primero, en Qatar, y por ejemplo sabemos que la cabeza del Mossad, del aparato de inteligencia exterior de Israel, se encontraba en Doha, justo para tratar de esto. ¿Por qué? Porque Doha, la capital de Qatar, es la que ha servido les ha permitido hospedarse ahí a los liderazgos de Hamas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea de la tregua? La idea de la tregua, después del nivel de destrucción, en verdad, no son solamente, hay que también fraccionar un poco cómo son estos 15,000 muertos de los que hablas. Estamos hablando de alrededor de 6,000 niños, 6,000 menores de edad que han sido asesinados por los bombardeos de Israel, ¿no? Bueno, la idea de esta tregua es que Hamas entregue a 50 de los más de 200 rehenes, en la mayoría civiles, que tomaron después del atentado de los ataques del 7 de octubre, contra el intercambio de 150 prisioneros que se encuentran en cárceles israelíes, en las que también están menores de edad. De hecho, lo que ya sabemos es que muchos de esos 150 también serán menores de edad, muchos de ellos sin ningún tipo de juicio previo, ¿no? Bueno, se hará ese intercambio al mismo tiempo que este intercambio permite que se accese a la Franja de Gaza unos centenares de camiones de ayuda humanitaria de cualquier forma muy menor la cantidad a la que entra habitualmente a la franja que está totalmente circundada por parte del Estado de Israel, así como de Egipto. Entonces, esta ayuda humanitaria es quizá el punto de mayor atención por la urgencia, ya que no hay medicinas, no hay agua, no hay comida, no hay combustible, los hospitales están destruidos, la mayoría de estos hospitales además son manejados por Naciones Unidas, es la misma Naciones Unidas la que ha dado aviso de la condición de los hospitales, y quizá el punto más importante de esto del lado de Israel es que se permitirá el acceso de la Cruz Roja a la Franja de Gaza para poder revisar la condición de los rehenes que no serán liberados en esta primera etapa. Este acuerdo además abre la posibilidad de que por cada 10 otros rehenes que entregue Hamas se ampliará la tregua un día. Hay que ver si eso sucede, ¿no? Ahora estamos como que apenas en la primera etapa, que comenzará a las 10 de la mañana, hora local del día de mañana jueves, y tendrá que ir evolucionando conforme pasan estos días. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Claro. El mayor problema, y por eso hacía referencia a los actores. Estamos hablando de un Estado, cuando hablamos del Estado de Palestina, dividido en 2 territorios tras los acuerdos de Oslo. El gobierno legítimo, el que está acordado por los acuerdos de Oslo, el gobierno de reconocimiento internacional, está comandado por Mahmoud Abbas, sucesor de Yasser Arafat, quien firmó esos acuerdos, ¿no? Bueno, si te das cuenta, hablamos de Estados Unidos, de Israel, de Egipto, de Qatar, pero no hablamos de Mahmoud Abbas. A Mahmoud Abbas parece que ni siquiera lo invitaron. Mahmoud Abbas respondió, y aparte de forma indirecta, horas después de que se avisó ya que estaba confirmada la tregua, incluso que estaba confirmada por el gabinete israelí, es decir, ni siquiera en los primeros momentos de las negociaciones. ¿Por qué sucede esto? Porque honestamente nadie lo toma en cuenta, porque eso es algo que se ha ganado Mahmoud Abbas, ¿no? Nadie lo toma en cuenta ni al interior de Cisjordania, el territorio que sí controla la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, ni tampoco figura para Gaza, ni tampoco figura para Israel realmente, más allá del tipo de prácticas que tenían, que permitían cierta coexistencia previo al 7 de octubre, pero tampoco importa para los actores regionales. Es decir, si esto termina, cuando termine, ¿quién queda a cargo de Palestina en general y qué demonios hará Mahmoud Abbas? Y ese es un gran tema también, porque ¿qué es lo que está pasando con esta autoridad palestina? ¿Y qué está pasando con la otra autoridad de facto que ha sido Hamas dentro de la Franja de Gaza? Y estos otros grupos que empiezan a tener ahí pues ciertas afinidades, pero que son grupos extremadamente bélicos, violentos, como Hezbollah, exacto, como lo que está pasando con Yemen y los hutíes. Yo quisiera preguntarte ahí, hay quien ha estado inclusive
comparando, Israel ha tratado también de hacer este tipo de comparaciones con este tipo de grupos como Hamas, Hezbollah, etcétera, y lo que fue en su momento el Estado Islámico, el famoso ISIS. Ok, ¿Hay similitudes? A ver, si somos realmente centrados, salvo que son organizaciones terroristas, no. Okay. Es como jugar a la hipérbole de manera extrema, ¿no? Claro. Son organizaciones terroristas, ¿no? Evidentemente, eso sí lo comparten. Incluso habría que tomar en cuenta que en esta ocasión, con el ataque de Hamas del 7 de octubre, sus métodos parecían, es decir, sus prácticas, la forma de atacar, la forma de matar, pues, ¿no? Podía uno encontrar ciertas similitudes con Daesh, con ISIS o con Al-Qaeda, pero en realidad, salvo eso, no tienen mayor coincidencia. ¿Por qué es importante esto? Porque su misma estructura es absolutamente distinta desde su formación, particularmente en Hamas, para centrarnos un poco, que también Hezbollah funciona de forma casi similar. Son grupos de resistencia, se llaman a ellos mismos, nacionales. Ya. Es decir, están enfocados a un territorio, a diferencia de Qaeda o Daesh, que en realidad tenían una visión mucho más amplia desde solamente un islamismo que solo contemplaba el islamismo. En el caso de Hamas o Hezbollah, en realidad, la parte religiosa es el gran abanico que permite la utilización del territorio y de la identidad nacional. Es decir, son mucho más nacionales que solamente religiosos. Priorizarían incluso la parte nacional, es decir, el caso de Palestina o el caso de Líbano, incluso antes que la parte religiosa, pese a que están cobijados por la parte religiosa, ¿no? Yeah. Hamas surge a final de la década de los 80, proveniente de la Hermandad Musulmana, que es un grupo que ha sido prácticamente proscrito en casi todos los países medioorientales, ¿no? En eso tienen muchísimas diferencias, y tienen otra que quizás sea la más importante, y esa sí la hemos visto a lo largo de las décadas, que es que tienen un brazo político. Cuando hablamos de Daesh o de Qaeda, no estamos hablando de entidades que sean más que organizaciones terroristas. Hamas o Hezbollah son además de terroristas, son gobierno y tienen una fracción política. Cuando hablamos de los brazos armados de Hamas o de las brigadas Qassam, o hablamos del brazo político de Hezbollah, quiere decir que existe un brazo con el que se ha negociado, y de hecho Israel ha negociado con ellos. De hecho, parte de la existencia de Hamas se da gracias al beneplácito de Israel para permitir no solamente la entrega de fondos o cuando los alimentaron para tratar de pactar a Yasser Arafat, sino que esa misma estructura es la que permite cierta negociación, cierta vía política. Parte de lo que estamos viendo es porque de alguna forma las entidades, que sean la Autoridad Nacional Palestina e Israel, se acostumbraron a una especie de coexistencia política con el mismo Hamas, ¿no? Entonces, desde esa permisividad de coexistencia es que también podrían estar hipotéticamente algún tipo de vía de solución que, desgraciadamente, como se han dado las cosas, cada vez se encuentra más lejana. Ahora, del otro lado, en Israel, ¿qué es lo que viene? ¿Qué ves? Porque veo por ahí algunas encuestas, algunas informaciones, pues de un rechazo casi ya generalizado hacia lo que ha pasado con Benjamin Netanyahu. Sí, a ver, son muchas cosas, y hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de Israel y hablamos del apoyo que se enfrenta o podría tener un gobierno como el gobierno israelí, más allá de sus nombres, ¿no? No solamente importa lo local y también importa lo de fuera, particularmente Estados Unidos. Estas protestas de las que estás mencionando no solamente se han dado al interior de Israel, sino también las hemos visto de forma en verdad masiva en Europa y en Estados Unidos, e incluso en ciudades donde se tiene también una comunidad judía bastante numerosa y sólida, pues, ¿no? Entonces, este tipo de rechazo tiene varias componentes. Entre esos componentes es, primero, antes del 7 de octubre, ya venía Netanyahu con todo el año de protestas en contra suya por una serie de reformas judiciales. Una serie de reformas judiciales que provienen de que en esta ocasión, Netanyahu, esta es una otra ocasión en la que es primer ministro, se llega al poder gracias al apoyo de una coalición de extrema derecha antiárabe, extremadamente anti-islam, que impide también cualquier principio de futura coexistencia. De hecho, los impulsos para, después de la tregua, seguir con la incursión israelí vienen de Ben-Gvir. Ben-Gvir es el ministro de Seguridad Nacional israelí que pertenece a esta coalición de extrema derecha, ¿no? ¿Cuál es el problema de del rechazo para Netanyahu? Y ahí podremos encontrar ciertos matices en el futuro. La gente ya está también esperando que esto se acabe, ¿no? Existe al mismo tiempo una idea donde, si esto sigue, ¿qué es lo que queda? Claro. Entonces, a partir del miedo de qué es lo que queda, es decir, si entramos en una bola de nieve que nadie la detiene, la bola de nieve solamente puede crecer. Y ya hay ciertas reacciones ante esto.
porque si bien, y eso creo que no hay manera de refutarlo, si bien estaba claro que en un principio, los primeros días después del 7 de octubre, estaba clara la condición de víctima de Israel por el atentado y la brutalidad de Hamas, rápidamente con la incursión de Israel cambió la ecuación y ya hay también un consenso muy fuerte de que Israel se transformó en el victimario, porque es muy difícil que con el daño que se ha hecho, es decir, estos 15,000 muertos, 6,000 niños, destrucción masiva de la franja, al mismo tiempo que incursiones dentro de Cisjordania, es decir, el otro territorio donde no hay gobierno de facto de Hamas, es muy difícil que esto se pueda mantener con la narrativa de que es una incursión contra Hamas y no contra Palestina en general. Finalmente quiero preguntarte, Marwan, y este es un asunto que aterra un poco, porque ¿cuál es el final de la guerra? Cuando yo veía el objetivo de este operativo, de esta operación Espadas de Hierro, pues es aniquilar a Hamás, ¿no? O sea, es clarito el objetivo que pone Israel sobre la mesa, y Hamás tiene pues objetivos más o menos similares, es un grupo que detesta. ¿Cuál es el final de la guerra? Sí tienen complicaciones. Primero porque la idea de erradicar a Hamas, salvo en la retórica, no tiene ningún sentido. Exacto. ¿No? ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque no es solamente una entidad terrorista o armada. Se puede, como se ha hecho, dañar de forma prácticamente irreversible sus capacidades militares. Eso no quiere decir que este ADN o este espíritu o los impulsos de una organización beligerante como Hamas no resurja, ya sea con su mismo nombre, ya sean exactamente los mismos o sea con otro nombre, ¿no? Lo hemos visto en la devolución, si nos vamos ahí solamente a dividir la parte de si está en esta sección solamente terrorista o que ve dentro de las vías terroristas a una forma de lucha, al final son estructuras que puedes diezmarlas, puedes tratar incluso de quitar o sacar o matar a sus líderes, pero vuelven a resurgir. Eso lo vimos con Daesh y con Al-Qaeda. Pero al mismo tiempo tienes el otro componente político. A la hora que tienes un territorio como la Franja de Gaza, con el nivel de devastación al que se ha enfrentado, ¿cómo le explicas a las nuevas generaciones, a las generaciones que no estaban implicadas con Hamas? Porque al final en un territorio de 2 millones de habitantes como era la Franja de Gaza, está claro que ni siquiera, no había tampoco un porcentaje muy grande de ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicas a estas nuevas generaciones que la lucha armada de Hamas no de alguna forma se ha legitimado con las incursiones de Israel? De manera que esa misma estructura de Israel en contra de Hamas en Gaza está al final fortaleciendo la idea, la parte, si quieres, no ideológica, idea de Hamas como una entidad que puede ser funcional como respuesta ante Israel. Frente a eso es prácticamente imposible eliminarlos, ¿no? Claro. Es decir, que para poder terminar la guerra, si ese es el objetivo, es muy difícil alcanzar a ello. Ahora, Israel dice que si ocupa la franja, podría entonces ocupar el control territorial, el control de seguridad, si quieres, de la franja. Podría entonces ya eliminar a Hamas de cierta forma. El único problema es que hacer eso en términos estrictos es ocupar. No existe en términos reales la idea de tener el control territorial sin ocupar. Ahí vienen otras de las protestas, porque ni siquiera la gente al interior, o sea, un gran grupo de gente al interior de Israel, está dispuesta a volver a hablar de la ocupación de Israel sobre Gaza, y definitivamente, y eso lo ha dicho el presidente Biden, tampoco Estados Unidos está dispuesto a que Israel vuelva a ocupar, y no lo han dicho de forma muy sutil, de que vuelvan a ocupar la franja de Gaza. Frente a eso, hay que ver cuáles son los límites que cada una de las entidades se va a establecer como el gol de su estrategia. Ahora, hacia Hamas en este momento, por un lado, quizá esté tranquilo con el suceder de las cosas. Primero porque la cantidad de muertos no estarán midiendo, ahí sí lo dijiste, es una organización que es una organización terrorista. Dentro de la óptica terrorista, los muertos sí son considerados como una especie, si quieres, de daño colateral que les permiten reforzar su propia ideología. Entonces, el costo humano no necesariamente está dentro de sus prioridades, y mantener el statu quo donde se siga hablando de Palestina, para ellos puede ser suficiente. Parte de esto se da porque Hamas, y eso lo ha dicho y ha quedado claro después de todas estas semanas, para Hamas esta incursión, la del 7 de octubre, partía de que ya se había diluido un poco la idea de las causas palestinas. Bueno, tenemos a todos los medios, llevamos 7 semanas hablando de eso. Entonces, para ellos sí hay en este momento un punto de logro que es preocupante, sobre todo para Israel, obviamente. Te aprecio mucho, Marwan. Es un honor poder platicar contigo, que nos des luz en estos temas. Gracias, igualmente. Es Marwan Soto. Gracias. Muy buenas noches.
Y muy buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos aquí en Heraldo Televisión en Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Cuídese mucho. Bye bye.